Es el camino, es la verdad. Cuando no encuentro la salida, es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad. Cuando no encuentro la salida, es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad. Cuando no encuentro la salida, es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Damos gracias a todos los que se conectan a esta hora. Es un placer saludarte. ¿Quién te habla? El pastor Ángel Jiménez. El pastor junto con Norquis de Jiménez llevamos la iglesia cristiana Yeshua Casa de Oración en Cantaura, estado Anzoátegui, Venezuela. Bienvenido a tu programa Misterios del Reino, un programa donde agradecemos
a la dirección de este canal, al doctor Richard Monteverde por los espacios prestados y a Richard Alejandro Monteverde en el guión y producción de este programa. Es un placer saludarte y hoy, un día más, entramos y navegamos en las profundidades y los misterios que la palabra de Dios tiene para sus discípulos. Damos gracias a Dios por este tiempo bajo la cobertura del Espíritu Santo como el dueño, Señor y amo de la iglesia, y nuestros pastores Enrique Isasis y Carely de Isasis en la iglesia cristiana La Vid Verdadera en Valle de la Pascua, estado Guárico. Hoy continuamos una poderosa serie que el Señor ha puesto en nuestro sentir para llevarle al cristiano, al pueblo de Dios y aquel que también que quiere tener conocimiento de la Escritura. Hoy vamos a nuestra segunda parte de la poderosa serie, la armadura de Cristo. La armadura de Cristo está diseñada totalmente para el discípulo guerrero valiente, aquel soldado que está dispuesto a dar la batalla. Para ello tenemos una imagen que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios detalla como el soldado de Cristo, el cual le da una cierta apariencia de guerrero. En esta imagen podemos ver que el apóstol Pablo habla que debemos estar vestidos con la armadura de Dios. Usted puede ver en la imagen que usted tiene allí a un soldado con toda su indumentaria, el casco de bronce, el casco que es denominado el yelmo de la salvación, tiene en el pecho la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, las sandalias del apresto del evangelio de la paz y la espada en su otra mano. Como podemos ver, el apóstol Pablo está dando metafóricamente en las escrituras la imagen real de un soldado romano, porque era lo que dominaba el imperio en ese tiempo en la región de Judea, en la región de Israel. Y por eso el apóstol Pablo, como se encontraba preso, él utilizó esta indumentaria para que sirviera al cristiano como una especie de alegoría que pueda utilizarse para poder enfrentar a las tinieblas. Pero ¿qué dice nuestro versículo de hoy que fundamenta nuestra segunda parte de la armadura de Cristo? Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda, vea lo que dice la Escritura, no dice media armadura, una cuarta de armadura, sino que dice toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Vea que el versículo dice toda la armadura para poder resistir en el día malo. Este versículo nos dice, no podemos utilizar una armadura a media, no puedo utilizar una parte de la armadura. Es por eso que a lo largo de esta serie vamos a estar hablando cada parte de la armadura, cómo debo utilizarla. Vamos a ver en nuestro próximo versículo de hoy, donde señala el apóstol Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firme nuestros lomos. Ahora, ¿qué va ubicado en nuestros lomos? ¿Cuál es la parte de la armadura? Quiero que veamos la otra imagen donde está desglosada la armadura del soldado. Ahí podemos ver que el ser humano, aquel que está perteneciendo ahora al reino de Dios, va a estar en conflicto ya automáticamente. Una vez que usted es un soldado de Cristo, usted está en guerra. Es por eso que podemos ver cómo está detallada la armadura del cristiano, a la cual hacemos referencia a la armadura del soldado romano. Podemos ver que hay 6 piezas. Está el yelmo de la salvación, que es el casco. Está la espada, está el escudo, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad y las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Hoy te voy a hablar de la primera
pieza de la armadura que nombra el apóstol Pablo en el versículo que acabamos de leer. Dice, vuestros lomos. Allí va ubicado el cinto de la verdad. Pero hoy podrás hacerte una pregunta. ¿Qué es el cinto de la verdad? ¿Qué es los lomos? ¿Para qué me coloco el cinto? ¿Qué función tiene el cinto? Yo necesito, como cristiano que va a guerra, como el cristiano que se está preparando para conocer la armadura de Cristo, vamos a empezar en esta segunda parte hablándote conforme a la Escritura. Nos está diciendo que la primera parte de la armadura que vamos a estudiar el día de hoy es el cinto de la verdad que va ceñido a vuestros lomos. Vamos a ver cuál es ese cinto. Vamos a mostrarte una imagen que nos diga cuál es la parte de la armadura que significa cinto de la verdad. Como puedes ver en la imagen que tienes en pantalla, eso que estás viendo se llama el cingulum romano o Balteus. Era el nombre que se daba Balteus en el mundo romano, en el Imperio Romano antiguo. El primer nombre que existió para el cinto, para ceñir los lomos, era Balteus. Posteriormente fue adoptado el nombre de cingulum romano, un cinturón que va alrededor de la cintura, alrededor de los lomos. ¿Sabes qué es los lomos? ¿Qué representa los lomos? ¿Y qué hace un cinturón en los lomos? Veamos la imagen del soldado, cómo queda esta pieza de la armadura en su cuerpo. El soldado que estás viendo con vestidura blanca tiene los puños colocados en sus lomos. Esa es la parte del cuerpo humano que detalla dónde quedan los lomos. Ese cinto de la verdad lo tienes de dos maneras. Pastor, ¿por qué está de dos maneras? El soldado romano, cuando no estaba en campañas militares, utilizaba una vestimenta mucho más adecuada a su tarea, pero siempre portaba el cingulum romano o el cinturón romano ajustado a su cintura, porque en el cinturón estaban colocadas lo que significaban las insignias, las diferentes condecoraciones que muchos soldados recibían. Ellos la tenían en ese lugar denominado cingulum romano. Si tenemos de nuevo la imagen en pantalla, podemos ver que la otra imagen que ves tiene totalmente la indumentaria, tiene el cinturón ajustado a sus lomos. Cuando se va a la guerra, el cinturón tiene 5 tiras de cuero. 5 tiras de cuero. Esas 5 tiras que el apóstol Pablo menciona en la pieza denominada el cinto de la verdad. Ceñid vuestros lomos con el cinto de la verdad. Para poder pelear, debes tener bien ceñido tus lomos. ¿Qué significa la palabra ceñid vuestros lomos? Ceñido significa enrollado. Ceñido significa algo que está apartado, enrollado para poder tener cierta destreza y ciertos movimientos y unos desplazamientos para que puedas correr, mover, desplazarte. Eso es lo que significa ceñido. Eso es lo que significa ajustado. Ceñido significa ajustado, apretado, lo que se llama comúnmente ya ajustado para la guerra, capacitado para la guerra. Ojo, pero dice de la verdad. Y habla también de vuestros lomos. Entonces, vamos a entender a través de la Escritura contra quién peleamos y contra quiénes son nuestros enemigos. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como podemos ver, usted no es que está teniendo una armadura para caerse a golpe en la calle con cualquiera que se le atraviese producto de un mal día. No es que usted va a salir a la calle parecido a esos funcionarios de seguridad que portan un chaleco antibala, unos escudos antimotín, unos cascos y unos mecanismos de defensas tácticas para tener una lucha cuerpo a cuerpo. Déjame decirte que según las Escrituras, nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo, nuestra lucha es espiritual. Nos vamos a enfrentar a diferentes entes de las tinieblas. Pero, pastor, ¿cómo vemos que se hacen visibles? Yo no puedo pelear, dar golpes al aire, como dice el apóstol Pablo. Por supuesto que no. Puedes tener frente a ti a un individuo de carne y hueso, pero que está siendo utilizado por diferentes entes de las tinieblas, porque la Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, cuando yo tengo una persona frente mío que quiere discutir, que quiere pelear, que quiere entrar en un conflicto, yo no necesito subir a un ring de boxeo, porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra diferentes potestades que dominan el reino de las tinieblas. Por eso vamos a hablar que la manera, que el mecanismo que tenemos de defensa se refleja en las Escrituras, de manera de que podamos mantenernos íntegros en una conducta que nos permita poder enfrentar a estos seres que habitan en la oscuridad. Pero cuando hablamos de los lomos en la Escritura, pastor, estoy quedando en la misma circunstancia. No entiendo cómo que me pongo un cinturón y cómo es que me voy a ajustar los pantalones, o la mujer se va a ajustar su ropa, su prenda de vestir a su cintura. Vamos a ver qué es lo que voy a proteger con la palabra de los lomos. Vamos a las Escrituras y vamos a entender por medio de ella. El único canal que utilizamos en Misterios del Reino es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 35, los versos 11 y 12, podemos ver que dice: también le dijo Dios, esto es a Abraham, yo soy el Dios omnipotente. Le dice: crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Escucha bien, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Este mensaje que venía por promesa a Abraham, se le está dando también a Isaac y a Jacob. Quiere decir que estamos hablando de la reproducción, del contacto sexual. Podemos ver que dice multiplícate. Quiere decir entonces que estamos entrando en un contexto a qué se refiere los lomos en lo que habla la Biblia. Entonces quiere decir que el cinto de la verdad me va a proteger mis partes íntimas. El hombre y la mujer de Dios que se ciñe sus lomos, quiere decir que protege su pureza sexual. Sigamos viendo qué dice la Escritura con respecto a este tema. Génesis capítulo 46, verso 26, nos dice que todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Cuando dice procedente de sus lomos, quiere decir
que Él fue el que portó la semilla, es decir, fueron sus hijos que fueron procreados con las esposas que fueron traídos por medio de aquellas mujeres que tenía Jacob, tenía a Silpa, tenía a Bila, tenía a Raquel. Todo lo que estamos viendo en las Escrituras entonces nos está diciendo que estamos hablando de los lomos, estamos hablando entonces de las partes reproductoras del ser humano. Entonces, ¿qué debo ceñir? ¿Qué debo cubrir? Estamos viendo que el cinto de la verdad entonces me está protegiendo las partes íntimas del cuerpo. Se están conectando con nosotros en este momento. Agradecemos a todos aquellos que están en contacto con nosotros aprendiendo de las Escrituras. Nos escribe por acá Rafael Colmenares. Saludos, pastor. Buenas tardes, familia Yeshua. Saludos a Rafael Colmenares. Buenas tardes, amados de Dios. Sea Él poniendo mentes elásticas para entender su palabra. Así es, pastora Norquis de Jiménez. Carlene Carolina en el Tigre. Buenas tardes, pastora. Amén, amén. Igual saludo también a la pastora Careli. Bendiciones para todos dispuestos a recibir la enseñanza de hoy. Tenemos la cobertura por acá conectada. Qué bueno. Yuli Yepes, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga y guarde. Sea Él usándolo con poder. A Él sea la gloria y la honra. Lumis Marcanos, bendiciones, mi pastor. Saludos, saludos, Lumis. Gracias por estar con nosotros. Yuli Yepes en el Tigre, códigos y estrategias para enfrentar a ese mundo invisible espiritual. A Él sea la gloria, a nuestro Señor. Aleluya. Jacqueline Jiménez. Gracias a todos por estar. Bien, entonces, como podemos ver, el libro de Génesis nos está diciendo que el soldado, el cristiano, debe cuidarse mucho lo que es la parte de los lomos, haciendo referencia, también se conecta Miguel Ángel Azócar. Poderosa enseñanza, mi pastor. Saludos, poderosa enseñanza, mi pastor. Miguel Ángel Azócar, gracias por conectarte con nosotros, y a todos aquellos que están por medio de esta vía aprendiendo a usar la armadura de Cristo, aprendiendo cómo utilizo cada parte. Yo no puedo estar en un contexto no completo de lo que significa es cómo uso la armadura y cada parte de ella. Es por eso que seguimos por acá conectados y recibiendo este mensaje. Vamos a otro versículo que nos da referencia también, tratándose de conociendo esta parte de la armadura del cristiano, donde podemos conocer cuál es la función del cinto de la verdad, cuál es la función de ceñir los lomos. Vamos ahora, ya estuvimos hablando de la parte sexual. La parte sexual es la parte icónica, es la parte fundamental que el cinto de la verdad debe cubrir. Esa parte donde vimos que se trataba de cubrir los lomos, hablaba de mantenerse íntegro. No olvidemos que en el cinto de la verdad, en ese lugar va colocada también la espada. Quiero colocarte la imagen del soldado que porta el cinto, donde aparece en la imagen. Como puedes ver, ese mismo cinto que ves a la cintura del soldado, por allí hay algo que se llama la vaina, y es donde la espada debe ir ajustada al cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que el soldado, el hombre de Dios, el hombre que tiene la armadura de Cristo en su cuerpo, tiene que saber que en ese cinturón de la verdad que cubre sus partes íntimas, que cubre sus lomos, que ajusta su cintura, debe tener la espada junto al cinto. Es decir, el cinto y la espada no pueden estar separados. La espada o está en la mano del soldado, del resto está en la vaina que está en el cinto que porta. Pero vamos ahora al otro contexto. ¿Qué significa ceñir los lomos? La parte sexual ya la tocamos. La pureza sexual. Debe estar el hombre, lo que se llama íntegro sexualmente, para poder entrar en batalla con las
tinieblas. Es por eso que hay muchos soldados de Cristo que de repente en diferentes contextos de guerra espiritual salimos a veces avergonzados porque tenemos ciertas circunstancias de nuestras vidas donde se regresa al mundo espiritual en contra de nosotros porque esa parte de la armadura está rota. Recuerda, el soldado tiene un yelmo, una coraza, un cinto que ajusta la coraza con el cuerpo y lo que se conoce como la túnica. También ceñir vuestros lomos es enrollar la túnica, la autoridad. Apriétate los pantalones porque lo que se necesita es santidad para poder entrar en territorio enemigo. Habiendo hablado de la pureza sexual, vamos a seguir entendiendo qué significa ceñir los lomos con el cinto de la verdad. Vamos a las escrituras en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 18-19. Aquí podemos ver, hablando de este tema, dice: pero Jehová dijo a David, mi padre, ¿cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Aleluya. Fíjense que ahí dice el Señor, ¿quién es el que va a edificar casa que sale de los lomos? Ahí ya sabemos que se trataba de Salomón, que era el que edificaría la casa de Jehová en la región de Jerusalén. Y es por eso que también significa que el soldado de Cristo, que la mujer de Cristo debe tener como propósito la santidad y la pureza sexual según los planes que tiene Dios, como los propósitos de los ministerios, como los propósitos cuando da a la mujer a luz a un hijo. Hay planes de Dios en él porque sale conforme a lo que está establecido antes de que el mundo fuese creado. De manera que en los lomos, en lo que es la multiplicación como ser humano, en lo que es la planificación familiar y en la pureza sexual, es el punto fundamental de lo que es la protección del cinto de la verdad. Sigamos entendiendo lo que dice las Escrituras. Vámonos ahora. Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí estamos hablando de el profeta Elías. Dice, a la séptima vez, esto se trataba cuando se abrían los cielos para que lloviera sobre Israel, porque ya tenía 3 años y medio que no llovía. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta es una poderosa enseñanza. Fíjate, si entiendes bien el contexto del mensaje, el profeta Elías está dando esa señal. Y quiero que leamos la parte que acabamos de colocar. Quiero que veas donde dice en el verso 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vea esa palabra. El profeta Elías iba a ir en un carro, es decir, llevado por caballos. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no le ataje. Y observe lo que dice la palabra. Elías corrió y llegó primero que el caballo donde iba el rey Acab. Entiéndalo. Vea, dice la palabra en el verso 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esta palabra? Ciñó sus lomos.
Es decir, el profeta Elías tenía santidad. El profeta Elías tenía comunión con Dios. Se ajustó los pantalones, ciñó sus lomos y corrió. Quiere decir, nada lo detuvo. El ceñir los lomos significa autoridad, destreza, valentía. Es decir, el rey Acab, quien tenía unos caballos que uncieran los carros para que llegara hasta Jezreel, Elías sencillamente cuando ciñó sus lomos, obtuvo el poder de Dios y corrió y llegó en tiempo real, mucho antes que llegara acá. Ya Elías había llegado, porque cuando tienes la autoridad de Dios, tú te adelantas a los planes del enemigo. Veamos qué dice la Escritura con respecto a ceñir los lomos en esta etapa de lo que es la valentía del hombre y la destreza para que podamos utilizar la armadura de Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 20. Quiero, antes de leerte este pasaje, debo decirte que esta historia que está en el libro de Segunda de Samuel es una rebelión que se presenta en Israel con el rey David. Esto es entre Joab y otros guerreros. Y hubo a un general que se le cayó la daga, se le cayó del cinto. Y miren cómo actuó este hombre a pesar de que su armadura sufrió un desperfecto. Vamos a ver las escrituras en Segunda de Samuel, como podemos ver ahorita, dice: entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba, escuche, ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga. Mira lo que tiene este general, mira lo que tiene este hombre, Joab. Estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Voy a dejar este mensaje allí porque quiero repetirte lo que dice el verso 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Joab estaba listo, preparado, ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga. Aquí tienes la clave. Estaba ceñido al cuerpo, ceñido de su ropa, sobre ella tenía pegado a sus lomos, es decir, tenía ajustado el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Se confió y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Fíjese, aquí podemos ver que hay riesgos que sufre el soldado de Cristo. Se te puede caer la daga o se te puede caer el cinto. Como usted puede ver, ¿qué fue lo que se le cayó a Joab? ¿Qué fue lo que pensó el enemigo? No es necesario que se te caiga la espada o la daga. Lo que tienes que tener es claro en qué circunstancia se te cayó. Como puedes ver, Joab se le cayó cuando él avanzó.
no se le cayó cuando él estaba destruido. Él siguió avanzando. Entonces el cinto de la verdad me da valentía. El cinto de la verdad me da destreza. El cinto de la verdad de la armadura, hay que ir cambiando diferentes mentalidades. La destreza, dice la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cinto de la verdad no es para cobardes. El cinto de la verdad. Es más, debo decirte como conocedor de la Escritura que si eres hijo de Dios, entonces no eres cobarde. Si eres un soldado de Cristo, entonces no hay cobardía en ti, porque el espíritu que está en ti es mayor que el espíritu que ronda las tinieblas. Y es por eso que puedes ver en la Escritura que significa ceñido a vuestros lomos, que significa lo que se llama el cinto de la verdad. Sigamos analizando la Escritura sobre esta parte de la armadura. Vea lo que sucede ahora en Segunda de Reyes. Se trata de el profeta Eliseo. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Fíjese que antes de que Eliseo le dé el báculo, señal de autoridad a Giezi, primero le dice: ciñe tus lomos. Le dice: cuidado con lo que haces. Le dice: ten cuidado, no hables con nadie en el camino, y al que te salude no le respondas. Hay una clave en esta palabra, soldado de Cristo. No estamos para jugar en los dos reinos. ¿Estamos en un reino o estamos en el otro reino? Pero no podemos quedar en el medio, porque vamos a llevar plomo de cualquiera de los dos bandos. El que está del lado de Cristo le está soltando plomo a las tinieblas. Nosotros desde aquí, desde Misterios del Reino, le soltamos a las tinieblas plomo del bueno, conocimiento de la palabra y del mundo espiritual. Por eso es que el profeta Eliseo le dice a Giezi, veamos el versículo de nuevo: no juegues con esto. Esto se trata de algo muy delicado. Ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro. Esto se trata de la Sulamita, acuérdese, de ese niño que había muerto, de ese milagro que había salido mal. Pero para poder entregar un báculo de autoridad, tenía primero Giezi que ceñir sus lomos, tenía que estar concentrado en el ministerio, en la obra. No podía distraerse saludando a nadie ni respondiéndole a nadie. Si nosotros le respondemos a alguien que nos va a distraer, vamos a perder el báculo. El báculo no se puede entregar si andamos distraídos, si andamos saludando gente, si andamos entreteniéndonos con personas, porque es que si acaso te está sucediendo, no has comprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. Porque el profeta Eliseo le dijo a Giezi: no te detengas, ve, toma mi báculo, ponlo en el rostro del niño. ¿Por qué le estamos dando entonces tanta oportunidad a las tinieblas de distraernos? Esto no debe suceder. Para que el báculo tenga autoridad, para yo poderlo recibir, tengo que tener bien ceñidos los lomos, con pureza sexual, con las partes íntimas protegidas, porque esa es herramienta de las tinieblas. Por eso es que es importante conocer grandes historias. Hoy quiero hacer una pausa para hablarte de dos grandes hombres. Voy a mencionarte tres hombres que tenían gran poder como reyes, que tenían ejércitos, que tenían riquezas, pero tenían una pequeña grieta en su armadura. El rey David tenía una grieta en el cinto de la verdad, producto de una maldición generacional. Por eso es que el rey David dice
en el Salmo 51. Dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es un salmo para pureza sexual. Es un salmo que ayuda a que el cristiano pueda conservarse íntegro para poder entrar a la batalla espiritual. El rey David caminó. ¿Qué hizo el rey David? No fue a la guerra. Sencillamente se quedó en el terrado y miró a una linda mujer mientras se bañaba y sus ojos fueron contaminados con la desnudez de aquella mujer llamada Betseba o Betsabé. David cayó porque el cinto de la verdad que debía ceñir sus lomos fue una pequeña grieta, lo hizo en caer en desgracia. Otro hombre que tenía tanto poder se llevó la puerta de la ciudad cuando se levantó a la medianoche. Sansón era un hombre que nació con un poder descomunal para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, conocido por aquellos 1000 que mató con la quijada de un asno, como aquel hombre que levantó la puerta y se la llevó con los pilares y el cerrojo. Ese hombre tan fuerte y poderoso tenía una pequeña grieta en su armadura. ¿Dónde? En el cinto de la verdad que debía ceñir sus lomos. Sansón cayó con una ramera en Gaza y después terminó aquel hombre poderoso, aquel león, aquel hombre que mataba leones, aquel hombre que tenía un poder para hacer muchas cosas, con la gloria de Dios se manifestara en él, terminó rendido en las piernas de Dalila. Esto hizo que a Sansón le sacaran los ojos y terminara como terminó. Esas pequeñas grietas hacen caer a grandes hombres de Dios. De igual le sucedió a Salomón. Salomón también, con el pretexto de hacer alianzas con diferentes reinos, terminó con 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres, porque parece que esa era una alianza que le favorecía y terminó su corazón apartado de la gloria de Dios. Por eso es que ese cinto de la verdad, esa pieza de la armadura, hoy te dice misterios del reino, cíñete los lomos, porque puede ser fatal. Sigamos viendo qué dice las Escrituras con respecto a ceñir los lomos. Nos dice en Job capítulo 38, esto fue aquella contienda que tiene Job con nuestro Señor, con Dios, y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, valentía, coraje. Job tenía una firmeza delante de Dios reclamando, porque hay unos versículos anteriores que dice, elevaré mi queja, mi angustia elevaré a Jehová. Y Jehová le dijo, tú eres macho, tú eres varón. Bueno, ponte los pantalones, ciñe como varón tus lomos para que sepas lo que es bueno, para que sepas lo que te viene, a ver si tú tienes la capacidad de contender conmigo. Por eso es que nosotros, como conocedores de la Escritura, tenemos que ceñir bien vuestros lomos, pero no que nos diga el Padre, ajustate los pantalones porque voy a un tuki-tuki contigo, voy a un cuerpo a cuerpo contigo, porque allí nosotros no vamos a salir muy bien. Esta es la palabra que le dijo Jehová a Job, ciñe como varón tus lomos, que yo te preguntaré y tú me contestarás. Sigamos viendo qué dice la Escritura con respecto a esta parte de la armadura. Nuestro Señor Jesucristo relata en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 12, verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Observe la Escritura. Antes de entregarnos cualquier cosa, primero dice, ceñidos los lomos.
Antes de tener la lámpara encendida, tenemos que tener ceñidos los lomos. Antes de tener el báculo de autoridad, tenemos que tener ceñidos vuestros lomos. Antes de tener un ministerio, antes de no poder distraernos con nadie, ni de saludar a nadie, ni de perder tiempo contendiendo con personas, no caigas en contienda, no des más tiempo, sencillamente dedícate a ceñir tus lomos para que ese báculo de autoridad puedas usarlo con poder. Querida amiga, querido amigo que estás obteniendo el conocimiento de la armadura de Dios, hoy podemos ver que ceñir los lomos se trata de coraje, se trata de valentía. En la cintura, cuando usted va a un gimnasio, usted puede ver que para hacer ejercicios de torso, ejercicios para mover las diferentes partes de la cadera, de la espalda, necesitas mover tu cintura. Por eso es que todo el cuerpo tiene un eje en ese lugar, en el cinto, en la realidad, pero debes tener la espada metida en la vaina para que puedas tener el cinto de la verdad completo. Por eso dice Jesús en Lucas 12:35, ceñidos vuestros lomos y que las lámparas estén encendidas. Veamos qué dice la Escritura con referente a este tema. En segunda de Timoteo, capítulo 3, vea lo que dice, ya lo hablamos en el pasaje, en el programa anterior. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por eso es que David no pudo. David no pudo antes de David caer, sencillamente descuidó una parte de su armadura. David no se percató porque dejó de ir a la guerra. El pueblo de Israel tenía una guerra contra los amonitas y David se quedó. Y por eso es que muchas veces nosotros dejamos de ir a guerra porque andamos distraídos en otras cosas que no nos permiten luego tener la autoridad. Es por eso que, como podemos ver, si no hay una lucha legítimamente, no vamos a ser coronado. No quiere decir que no podamos caer. Fíjate que a Joab se le cayó la daga. A Joab tuvo problema con su cinto. Joab tuvo problema con su destreza, pero Joab rápidamente recuperó la daga. Se le cayó cuando avanzaba. Sigue avanzando, querida amiga, querido amigo. Si sientes que se te cayó la daga, levántate, retoma tu daga y sigue avanzando, pero avanza. La daga que está en el piso, llegó el momento de recogerla. La Escritura dice que la daga se cae, pero no dice que salió derrotado al que se le cayó la daga. Mi Biblia dice que Joab, aún así, Amasa se descuidó. Cuidado, hay unos cuantos Amasa que apuestan por las derrotas de un soldado. No, el soldado de Cristo sufre penalidades. A Joab se le cayó su daga, pero Amasa se descuidó y no supo en qué momento Joab retomó la daga, hirió por la quinta costilla, hirió los 5 ministerios, podemos herirlos con esa daga, esas 5 tiras que tiene el cinto de la verdad. Todo profeta debe tener el ceñido sus lomos con la pureza, con la valentía y con el coraje. Todo apóstol, todo profeta, todo maestro, todo evangelista, todo pastor tiene que saber que sin el cinto de la verdad no podemos pelear por la corona, porque tenemos que ir, como dice la Escritura, tenemos que pelear legítimamente, es decir, íntegro al campo de la batalla. Esa parte de la armadura hoy estás conociendo lo que significa en la armadura de Cristo, que el apóstol Pablo nos está refiriendo, qué significa el cinto de la verdad. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la importancia de tener
el cinto de la verdad como debe ser. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, ceñid los lomos y tener entendimiento y ser sobrio. Hoy, la armadura de Cristo que habla el apóstol Pablo, imagínate un soldado, ¿sabe? Esto es, voy a darte una pequeña, vamos a decírtelo así, explicarte. ¿Te imaginas por un momento un soldado que tiene su coraza, que tiene su túnica ajustada a su cinturón y que en medio del combate su cinturón se le caiga? ¿Cómo queda ese soldado que está en guerra? Ese soldado que está en conflicto, ese soldado que está listo para entrar en batalla con ese cinto o flojo o el cinto no puede quedar flojo, porque de quedar flojo la misma espada le será tropiezo. Para que la espada esté en la vaina del cinto de la verdad, del cingulum romano que porta el soldado, tiene que estar estrecho, ajustado, debe estar bien amarrado. Es por eso que es necesario entender. Hoy has conocido de la armadura de Cristo qué significa cinto de la verdad, qué significa ceñir los lomos. Veamos qué más nos comentan por aquí, quién se conecta con nosotros, quién se mantiene en sintonía. Estamos viendo que se conecta por aquí Victoria Hernández, aleluya, tiempo de enfocarse. Así mismo es. También nos están diciendo por aquí, espada de fuego contra las tinieblas, ceñidos los lomos. Amada pastora Norquis, así mismo es. Yuri Yepe, poderosos los misterios de las escrituras. Así mismo es. Nos dice también la pastora Norquis, gloria a Dios por la apertura de los ojos espirituales y por entendimiento divino entregado hoy. Bien, voy a hacerte entonces un resumen de lo que significa el cinto de la verdad. Cinto de la verdad, pieza de la armadura, la primera pieza que nombra el apóstol Pablo, pureza sexual. Esposos, esposas, si quieres ir a guerra espiritual, la pureza sexual es el arma fundamental para poderte mover. La destreza del militar, la destreza del soldado es porque su cinturón tiene todas las piezas ajustadas a su cuerpo. La coraza de la justicia está agarrada del cinturón de la verdad. La espada, la verdad, la palabra de Dios también porta dentro del cinto de la verdad. Debes mantenerte enfocado, no distraerte, valentía, destreza. No hay que tener temor. El cinto de la verdad, ciñe tus lomos. Jesse salió corriendo y el profeta Eliseo le dice, si alguien te saluda, no le respondas. El que te busque, no le des pie, no te distraigas, sigue adelante, enfócate, porque ciñe bien los lomos para que el báculo llegue a tu mano. No te distraigas, no te olvides de algo. De nada te sirve tener los ojos brincando viendo lo que no es, porque el cinturón se te afloja y se pueden caer los pantalones, se pueden caer las faldas cuando el cinto está flojo. Por eso es importante que hoy aprieta tus pantalones, aprieta tu falda, ciñe tus lomos con el cinto de la verdad, pega la espada a tu cintura y prepárate para que las tinieblas retrocedan cuando te vean como un niño resucita, cuando no te distrae y no dejas que nadie te contamine de tu pureza sexual, porque esa es la pieza fundamental de la armadura que nombra el apóstol Pablo. Fue un placer acompañarte esta tarde en esta bella enseñanza de la armadura de Cristo. Hoy has aprendido qué significa el cinto de la verdad
en el pueblo de Dios. ¿Qué significa el cinto de la verdad? Ceñid los lomos en la escritura de Efesios capítulo 6, porque vamos a entrar en batalla. Las tinieblas no juegan. Las tinieblas es real. Los espíritus, los gobernadores, las huestes de maldad en las regiones celestes son ciertas, son reales. Ellas pueden mostrarse físicamente por medio de personas, pero si no tienes la autoridad, no vas a poder hacerle frente porque se te pueden caer los pantalones o la falda cuando estés en pleno combate. Fue un placer saludarte, el pastor Ángel Jiménez y Norques de Jiménez de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración. Nos vemos en el próximo programa de Misterios del Reino. Shalom, es paz. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tu palabra me ilumina y me sana las heridas. Es el camino, es la verdad, cuando no encuentro la salida. Es mi espada, es el fuego que hay en mi corazón. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino, una palabra de unción. Misterios del reino, cuán grande es el Señor. Descubramos los misterios de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Misterios del reino, una revelación. Misterios del reino,